Hay etapas en tu vida en las que todo parece perder sentido. Te esfuerzas, pero no avanzas. Das lo mejor de ti, pero las cosas no salen. Pierdes personas, oportunidades, estabilidad, tiempo. Y entonces aparece la pregunta que desgasta en silencio. Si estoy intentando hacer las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? No siempre lo dices en voz alta. A veces solo lo cargas dentro. Lo sientes cuando algo se rompe sin aviso, cuando un plan se cae, cuando te quedas solo con una confusión que nadie ve, porque hay dolores que no gritan, pero cambian tu manera de mirar la vida. Te vuelven más desconfiado, más impaciente, más duro. Y poco a poco empiezas a creer que todo es absurdo, que algunas heridas no enseñan nada, que algunas pérdidas solo vienen a vaciarte. Pero ahí es donde empieza el error. El error no es sufrir. El error es pensar que porque hoy no entiendes algo, entonces no tiene sentido. El error es exigirle claridad inmediata a una vida que muchas veces solo revela su propósito con el tiempo. Quieres entender ahora lo que solo se puede comprender después. Quieres una explicación antes del proceso. Quieres paz sin aceptar primero lo que duele. Y así te desgastas. Te peleas con lo que pasó. Te resistes a lo que no puedes cambiar. Le das vueltas a la misma escena una y otra vez, como si pensar más fuera a modificar el golpe, como si analizar cada detalle fuera a devolverte lo que ya se fue. Pero no, lo único que hace esa lucha interna es robarte fuerza. Te mantiene atrapado entre lo que deseabas y lo que es, entre la fantasía de cómo debió ocurrir y la realidad que tienes enfrente. El estoicismo empieza justo ahí, no cuando todo está en orden, no cuando te sientes invencible. Empieza cuando la vida te obliga a mirar de frente lo que no querías aceptar. Empieza cuando entiendes que tu sufrimiento no viene solo de lo que ocurre, sino también de la guerra que sostienes contra ello. Porque una cosa es sentir dolor, y otra, muy distinta, es convertir ese dolor en resentimiento, en victimismo, en una identidad. Tú no controlas cuándo llega la pérdida. No controlas la decepción, el rechazo, la pausa inesperada, el cambio de rumbo, pero sí controlas algo más profundo, la interpretación que haces de eso y la postura con la que decides atravesarlo. Y aquí está la idea que puede cambiar por completo la forma en que estás viviendo lo que hoy te pesa. No todo lo que te hiere vino a destruirte. Hay cosas que llegaron para mostrarte lo que no veías, para romper una ilusión, para obligarte a madurar, para arrancarte de una versión débil, dependiente o dormida de ti mismo. No porque la vida sea cruel, sino porque muchas veces solo despiertas cuando algo sacude lo que dabas por seguro. Tal vez esta etapa no vino a castigarte. Tal vez vino a ordenarte. Tal vez ese silencio que hoy te inquieta está haciendo un trabajo que tu impaciencia todavía no comprende. Tal vez la demora no es abandono. Tal vez la incomodidad no es una señal de que todo va mal, sino una prueba de que algo dentro de ti está siendo empujado a cambiar. Y si no entiendes eso, vas a seguir interpretando cada dificultad como una injusticia, cuando quizá algunas de las cosas más duras que te han pasado han sido también las más necesarias. Este video no es para decirte que ignores el dolor, tampoco para disfrazar la realidad con frases bonitas. Es para hacer algo más útil, ayudarte a mirar tu vida con una mente más firme, más sobria y más clara. Para que dejes de preguntarte únicamente ¿por qué me pasa esto? Y empieces a explorar una pregunta más incómoda, pero también más poderosa. ¿Qué me está exigiendo ver, cambiar o fortalecer esto que estoy viviendo? Porque cuando entiendes eso, dejas de sentirte perseguido por la vida y empiezas a entrenarte con ella.
Porque seamos honestos, muchas veces no es el problema lo que más te destruye, es la forma en que lo vives por dentro. Te ocurre algo difícil y en lugar de atravesarlo, empiezas a multiplicarlo en tu mente. Lo revives, lo exageras, lo conviertes en el centro de tu identidad. Ya no dices, estoy pasando por una etapa dura. Empiezas a actuar como si esa etapa definiera todo lo que eres. Y ahí es donde el golpe externo se transforma en una cárcel interna. Te conviertes en rehén de tus propias interpretaciones. Una demora te hace sentir olvidado. Un rechazo te hace sentir insuficiente. Una pérdida te hace pensar que llegaste tarde a la vida. Un error te convence de que no estás hecho para avanzar. Y sin darte cuenta, empiezas a leer cada dificultad como una sentencia. Como si todo lo que no salió como esperabas fuera una prueba de que algo en ti está mal. Como si el sufrimiento siempre fuera señal de fracaso. Eso agota. Agota porque vives reaccionando a todo. A una mirada, a un mensaje que no llegó, a una oportunidad que se cerró, a una comparación absurda con la vida de otros. Tu paz empieza a depender de cosas demasiado frágiles, de resultados, de aprobación, de certezas, de señales inmediatas. Y cuando no las tienes, te derrumbas por dentro, aunque por fuera sigas aparentando control. Ese es uno de los grandes problemas de la mente no entrenada. Necesita entenderlo todo para poder soportarlo. Pero la vida no funciona así. Hay procesos que se sienten como castigo antes de revelarse como preparación. Hay silencios que parecen abandono antes de demostrarte que eran limpieza. Hay finales que humillan al ego, pero salvan al alma de seguir atada a lo que ya no le corresponde. El problema es que tú quieres interpretar todo desde tu emoción del momento, no desde una visión más alta. Y una emoción herida casi siempre miente. Te hace ver amenaza donde hay corrección. Te hace ver injusticia donde hay ruptura necesaria. Te hace ver vacío donde en realidad se está creando espacio. Por eso te aferras tanto. Te aferras a personas que ya no sostienen tu paz. Te aferras a planes que ya no encajan con quien eres. Te aferras a una versión antigua de ti mismo, porque, aunque te limite, al menos te resulta conocida. Prefieres el dolor familiar antes que la incertidumbre de crecer. Y ahí empiezas a traicionarte, no con grandes actos, sino con pequeñas concesiones diarias, callando lo que piensas, aceptando menos de lo que mereces, posponiendo decisiones que sabes que ya no pueden esperar, volviendo a lugares internos que ya te demostraron que te debilitan. Todo eso también destruye. Destruye tu claridad. Destruye tu respeto propio. Destruye tu fuerza de voluntad. Porque cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, algo dentro de ti pierde firmeza. Y no siempre lo notas de inmediato. A veces el deterioro es silencioso. Empieza cuando dejas pasar una excusa, luego otra, hasta que un día descubres que ya no confías ni en tu propia palabra. Y entonces aparece otra forma de sufrimiento, una más profunda, la decepción contigo mismo, esa sensación de estar lejos de quien podrías ser, de saber que tienes más dentro, pero vivir por debajo de eso, de intuir que la vida te está mostrando algo importante, pero seguir distraído, anestesiado o resistiéndote porque enfrentarlo implicaría cambiar de verdad. Y cambiar de verdad no es inspirador al principio, es incómodo. Rompe hábitos, rompe relatos, rompe la imagen que habías construido de ti y del mundo. Por eso tanta gente prefiere decir que la vida es injusta antes que reconocer que también ha vivido dormida. Dormida en el apego, dormida en la queja, dormida en la espera constante de que algo afuera ordene lo que solo puede ordenarse adentro, esperando el momento ideal,
la señal perfecta, la validación correcta. Pero mientras esperas, la vida sigue pasando. Y cada día que no usas para fortalecerte, también te está formando. Solo que en dirección contraria, porque no decidir también es una decisión. No mirar también tiene consecuencias. No, aprender también prolonga el golpe. El estoicismo entiende algo que a la mayoría le cuesta aceptar. No todo lo que duele debe eliminarse de inmediato. Algunas incomodidades deben ser escuchadas. Algunas crisis deben ser atravesadas con dignidad. Algunas etapas no vienen a darte alivio, vienen a revelarte en qué te has convertido cuando no controlas las circunstancias. Ahí se ve tu verdadero estado interior. No cuando todo fluye, no cuando todo te favorece, sino cuando la vida te contradice, cuando no te da lo que quieres, cuando te obliga a esperar, cuando te quita apoyos externos y te deja solo frente a tu carácter. Ahí se descubre si tienes centro o solo costumbre, si tienes disciplina o solo motivación pasajera, si tienes paz o solo distracción bien decorada. Y quizá esta parte te incomode, pero necesitas escucharla. Muchas veces no estás sufriendo solo por lo que pasó. Estás sufriendo porque eso que pasó interrumpió una fantasía. La fantasía de controlarlo todo. La fantasía de que las personas siempre se quedarán. La fantasía de que el esfuerzo será recompensado cuando tú quieras. La fantasía de que crecer no iba a costarte renuncias. Pero crecer cuesta. Cuesta ego, cuesta comodidad, cuesta certezas viejas. Y si mientras escuchas esto, reconoces una lucha que has estado ocultando, deja una palabra en los comentarios. Resistencia. No para impresionar a nadie, solo para admitir, aunque sea una vez con honestidad, que tal vez tu batalla no está solo en lo que te ocurre, sino en cómo te estás oponiendo a lo que la vida intenta enseñarte. Porque hasta que no veas con claridad qué pensamientos, qué emociones y qué hábitos te están desgastando, seguirás peleando con la superficie y perdiendo la raíz. Y aquí llega el giro que no siempre quieres escuchar. No estás perdido solo porque no entiendas lo que vives. Muchas veces estás perdido porque sigues exigiendo que la vida tenga sentido bajo tus condiciones. Quieres que el propósito se vea de inmediato. Quieres que la herida traiga una explicación clara. Quieres que el esfuerzo te devuelva resultados rápidos para confirmar que vas bien. Pero el propósito real no siempre se presenta como alivio. A veces se presenta como fricción, como demora, como ruptura, como una etapa que te obliga a dejar de ser quien eras. Esa es la verdad incómoda. No todo en tu vida está diseñado para complacerte. Algunas cosas están diseñadas para corregirte. Y eso cambia todo. Porque mientras sigas creyendo que el sentido de la vida consiste en sentirte bien todo el tiempo, vas a interpretar cualquier dificultad como una amenaza. Pero el estoicismo no te enseña a vivir buscando comodidad. Te enseña a vivir buscando rectitud interior. Te enseña a preguntarte no qué te agrada, sino qué te fortalece. No qué te evita incomodidad, sino qué te vuelve más digno, más claro, más dueño de ti. Por eso hay experiencias que duelen tanto. No porque sean un error del destino, sino porque golpean exactamente la parte de ti que estaba más dormida. Tu apego, tu orgullo, tu necesidad de control, tu costumbre de depender de lo externo para sentir estabilidad. La vida toca ahí porque ahí está el trabajo, ahí está la grieta, ahí está la lección que has querido esquivar. Y mientras la esquives, se repetirá con otros nombres, otras personas, otros escenarios. Cambiará la forma, pero no el fondo. Porque el problema nunca fue solo lo que te pasó. El problema es lo que eso reveló en ti. Tu dificultad para aceptar, tu miedo a soltar, tu resistencia a madurar,
tu insistencia en querer conservar versiones de tu vida que ya cumplieron su función. Y nadie crece de verdad mientras siga negociando con esa verdad. El estoicismo propone una postura más sobria, más fuerte y más libre. Te dice, deja de preguntarte por qué justo a ti y empieza a preguntarte para qué ahora. No para romantizar el dolor, no para mentirte, sino para recuperar una posición de poder interior. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la forma en que te relacionas con lo que vives. Pasas de sentirte atacado a sentirte entrenado. Pasas de la queja a la observación. Pasas de la confusión estéril a una búsqueda más útil. Y eso no es poca cosa, porque una mente que deja de resistirse empieza a ver. Empieza a notar que muchas de sus crisis nacieron de esperar demasiado de lo que no podía controlar. Empieza a reconocer que su ansiedad no siempre viene del presente, sino de pelear con un futuro que todavía no existe. Empieza a entender que no necesita tener todas las respuestas para actuar con dignidad hoy. Y en ese punto aparece una calma distinta. No una calma ingenua. No una calma cómoda, una calma firme. La calma de quien entiende que no tiene que dominar el mundo para sostenerse a sí mismo. Ese es el principio central. Tu paz no puede depender de que todo tenga sentido antes de tiempo. Tu paz debe depender de tu capacidad para responder con carácter mientras el sentido se revela. Eso es profundamente estoico. Aceptar sin rendirte. Sentir sin desmoronarte. Perder sin convertir la pérdida en tu identidad. Esperar sin caer en desesperación. Actuar con virtud incluso en medio de la incertidumbre. Porque quizá el propósito no está escondido en un gran momento futuro. Quizá está en la manera en que atraviesas esta etapa. En cómo hablas cuando estás herido. En cómo decides cuando estás confundido. En cómo sostienes tu palabra cuando nadie te aplaude. En cómo sigues caminando aunque todavía no entiendas del todo hacia dónde te está llevando el camino. Ahí empieza a revelarse algo importante. Que el propósito no siempre es una meta. A veces es una formación. A veces no estás siendo premiado. Estás siendo construido. Y cuando de verdad entiendes eso, dejas de medir tu vida solo por lo que recibes. Empiezas a medirla por lo que te está convirtiendo en alguien más firme, más consciente, más difícil de romper. Ya no ves cada obstáculo como una interrupción de tu camino. Empiezas a sospechar que el obstáculo era parte del camino desde el principio. Eso no elimina el dolor, pero le da dirección. Y cuando el dolor tiene dirección, deja de ser solo peso, se convierte en transformación. Ahora bien, entender esto en teoría no basta. Decir que todo tiene un propósito suena bien cuando miras el dolor desde lejos. Lo difícil es sostener esa idea cuando la vida te toca de cerca, cuando pierdes algo que creías seguro, cuando te decepciona alguien en quien confiabas, cuando haces todo con disciplina y aún así no ves resultados. Es ahí donde este principio deja de ser una frase y se convierte en una práctica interior. Porque el propósito no siempre está en el evento. Muchas veces está en lo que el evento arranca de ti. A veces una traición no llega solo para mostrarte a la otra persona. Llega para mostrarte cuánto habías entregado tu estabilidad a alguien externo. A veces una pérdida no viene solo a vaciarte. Viene a obligarte a descubrir qué queda en ti cuando ya no puedes apoyarte en lo de siempre. A veces el fracaso no aparece para humillarte, sino para romper una imagen falsa de ti mismo y empujarte a construir una fuerza más real, menos arrogante y más consciente. Eso es importante.
Porque mientras sigas creyendo que el propósito tiene que ser visible, agradable o inmediato, vas a seguir pasándolo por alto. El propósito de una etapa difícil muchas veces es invisible mientras la atraviesas. Funciona como una raíz. No se luce, no se presume, no da espectáculo, pero sostiene lo que más adelante sí podrá crecer con firmeza. Piensa en una etapa de silencio. No pasa nada espectacular. Nadie te aplaude. No hay grandes señales. No hay confirmaciones externas. Solo rutina, dudas, cansancio y una sensación incómoda de no saber si estás avanzando o no. Desde fuera parece estancamiento, pero desde una mirada más profunda, puede ser el periodo exacto en el que estás aprendiendo algo que antes no tenías. Constancia sin recompensa inmediata, fe sin garantías, disciplina sin emoción. Y eso vale más que cualquier impulso momentáneo, porque cualquiera actúa cuando se siente inspirado, pero no cualquiera se sostiene cuando no siente nada. Ahí se forma el carácter. Ahí descubres si tu vida está construida sobre convicción o sobre estados de ánimo. Si haces lo correcto porque entiendes su valor o solo porque te apetece en ese momento. Y esa diferencia separa a quien vive reaccionando de quien empieza a gobernarse por dentro. Los estoicos entendían esto con una claridad brutal. Sabían que no podías elegir cada circunstancia, pero sí podías elegir la calidad de tu respuesta. Y esa respuesta, repetida cada día, termina definiendo tu destino interior. No el destino como algo místico y lejano, el destino como el tipo de persona en la que te conviertes por la forma en que enfrentas lo que no elegiste. Por eso, dos personas pueden vivir una pérdida parecida y salir de manera completamente distinta. Una se rompe y se vuelve amarga. La otra también llora, también tiembla, también cae. Pero usa esa experiencia para volverse más lúcida, más sobria, menos dependiente, más fuerte. La diferencia no está solo en lo que les ocurrió, está en lo que decidieron hacer con eso. Y aquí aparece una imagen que debes grabarte. La vida golpea como un cincel. Si tu ego dirige todo, sentirás cada golpe como una ofensa. Si tu conciencia empieza a despertar, entenderás que algunos golpes estaban dándole forma a algo que aún no podías ver. No porque todo dolor sea bueno, sino porque incluso del dolor puede salir una versión más firme de ti, siempre que dejes de usarlo como excusa y empieces a usarlo como material. Material para conocerte, material para corregirte, material para volverte más dueño de tus impulsos, más cuidadoso con tu energía, más exigente con tus hábitos, más selectivo con lo que permites entrar en tu mente y en tu vida. Porque ese también es el propósito de muchas pruebas, enseñarte a discernir, a distinguir entre deseo y dirección, entre apego y amor, entre distracción y paz, entre estar ocupado y estar en camino. Hay personas que pasan años persiguiendo señales mientras ignoran lo más obvio. La vida ya les está hablando a través de sus repeticiones, a través de los mismos errores, de los mismos vínculos que terminan igual, de la misma ansiedad que vuelve cada vez que se quedan a solas, de la misma falta de enfoque que sabotea sus planes. Todo eso también comunica algo. Todo eso también señala una zona que necesita orden. Y cuando dejas de mirar tus crisis como caos absoluto, empiezas a leerlas como diagnósticos. Ya no te preguntas solo qué perdí, te preguntas qué dependía demasiado de eso. Ya no te preguntas solo por qué duele tanto. Te preguntas qué parte de ti estaba viviendo sin raíces. Ya no te preguntas solo cuándo va a pasar. Te preguntas quién puedes ser mientras pasa. Esa es una transformación profunda, porque en ese punto ya no estás esperando que el mundo te devuelva el equilibrio.
estás empezando a construirlo tú, desde adentro, con hábitos más conscientes, con silencio mejor usado, con menos dramatismo, con más presencia, con una mente que deja de correr detrás de explicaciones perfectas y empieza a honrar algo más serio, la responsabilidad de crecer. Y si esta idea te está tocando de verdad, guarda una frase para ti, aunque no se la digas a nadie. No me está rompiendo, me está revelando. A veces una frase así, dicha con honestidad en el momento correcto, te devuelve más centro que 100 distracciones. Porque cuando entiendes que el propósito también puede estar escondido en lo incómodo, dejas de huir tanto. Y cuando dejas de huir, por fin empiezas a ver. Y aquí es donde ya no basta con comprender. Aquí tienes que decidir, porque puedes escuchar todo esto, asentir con la cabeza, sentir que algo dentro de ti se mueve, y aún así seguir viviendo igual. Seguir interpretando tus pruebas como castigos, seguir postergando el cambio, seguir buscando afuera una explicación que te ahorre el trabajo interno. Y si haces eso, no importa cuánta claridad tengas por un momento, volverás al mismo lugar, volverás al mismo cansancio, a la misma confusión, a la misma sensación de estar lejos de ti. Ese es el verdadero peligro de una crisis no entendida. No solo te duele, te estanca, te acostumbra a una versión de ti que sobrevive, pero no se eleva, que resiste los días, pero no los transforma, que sigue respirando, pero ya no vive con intención. Y con el tiempo, eso se vuelve más pesado que cualquier golpe externo, porque no hay nada más agotador que sentir que tu vida te está llamando a madurar mientras tú sigues negociando con tu comodidad. Míralo con honestidad. ¿Qué pasa si sigues igual? ¿Qué pasa si continúas reaccionando con queja cada vez que algo no sale como esperabas? ¿Qué pasa si sigues atado a lo que se fue, esperando respuestas que quizá nunca llegarán? ¿Qué pasa si conviertes cada decepción en una excusa para endurecerte mal, para cerrarte, para desconfiar de todo, para dejar de intentar? Pasa algo silencioso, pero grave. Tu alma se encoge. Te vuelves más pequeño que tu potencial, más esclavo de tus emociones, más dependiente de las circunstancias. Y poco a poco dejas de caminar con dirección para empezar a moverte solo por impulso, por miedo, por costumbre. Ya no eliges con firmeza, reaccionas. Ya no avanzas con conciencia, huyes. Ya no construyes una vida con sentido. Improvisas una existencia alrededor de lo inmediato, de lo cómodo, de lo que te distrae lo suficiente como para no mirar el vacío que te acompaña. Eso también es perderse. Y mucha gente vive así durante años, no porque no tenga fuerza, sino porque nunca se decide a asumir una verdad simple y dura. Nadie va a venir a ordenar por dentro lo que tú sigues permitiendo en desorden. Nadie va a rescatarte de tus hábitos, de tu mentalidad, de tu apego a una versión victimista de la historia. Nadie puede hacer por ti el trabajo de mirar la realidad sin dramatismo y decir, esto es lo que hay, esto me dolió, esto me rompió una ilusión, pero no voy a usarlo para debilitarme más. Ese es el punto de quiebre, el momento en que dejas de esperar una señal perfecta y entiendes que la señal eras tú despertando al hecho de que no necesitas entenderlo todo para empezar a caminar distinto. Despertando al hecho de que tu carácter no se define en los días fáciles, sino en este tipo de momentos, cuando nadie te garantiza nada y aún así eliges sostenerte con dignidad. Cuando te duele, pero no te arrastras. Cuando dudas, pero no te entregas al caos. Cuando el mundo no te da claridad, pero tú decides actuar con claridad de todos modos. Eso es fuerza real, no la que impresiona, la que permanece,
la que te hace levantarte temprano aunque por dentro haya ruido, la que te hace cuidar tu mente aunque tengas ganas de abandonarte, la que te hace callar el impulso de quejarte para observar mejor, la que te hace dejar una relación, un hábito o una narrativa vieja, no porque ya no duela, sino porque entiendes que seguir ahí te cuesta demasiado respeto propio. Tal vez eso es lo que esta etapa te está exigiendo. No más explicaciones, más postura. No más ansiedad por entender el final. Más disciplina para honrar el presente. No más dependencia de señales externas. Más dominio interior. Porque el propósito de muchas pruebas no es responder todas tus preguntas. Es revelar si estás dispuesto a convertirte en alguien capaz de sostenerse incluso sin respuestas inmediatas. Alguien que no necesita que todo salga bien para actuar bien. Alguien que deja de medir su paz por lo que recibe y empieza a medirla por la integridad con la que vive. Y eso cambia tu vida entera. Porque cuando haces ese giro, las mismas circunstancias ya no te encuentran igual. La demora ya no te humilla como antes. La pérdida ya no te define como antes. La incertidumbre ya no te paraliza como antes. Siguen doliendo, sí. Siguen pesando, sí. Pero ya no mandan sobre ti. Ya no te dictan quién eres. Ya no te arrebatan el centro con la misma facilidad. Te vuelves más sobrio, más preciso, más difícil de arrastrar por el drama. Empiezas a notar que hay una fuerza silenciosa en aceptar lo que no controlas y concentrarte en lo que sí depende de ti. Tu mente, tus hábitos, tu palabra, tu enfoque, tu manera de caminar cuando nadie entiende lo que estás atravesando. Ahí nace un respeto nuevo por ti mismo, no por sentirte especial, sino por comprobar que puedes atravesar la oscuridad sin traicionarte. Y cuando eso ocurre, algo se ordena. Ya no necesitas que todo tenga sentido para seguir. Empiezas a vivir de tal manera que el sentido te encuentra en movimiento. Si este mensaje te está encontrando en una etapa de confusión, de pérdida o de silencio, escribe para ti esta idea, aunque sea una sola vez. Voy a usar esto. No para negar el dolor, no para aparentar fortaleza, sino para tomar una decisión interna. La decisión de que esta etapa no te va a consumir, te va a formar. Porque si no tomas esa decisión, esta prueba será solo sufrimiento. Pero si la tomas, esta prueba puede convertirse en una de las etapas más importantes de tu vida. Entonces, llegas al punto al que tarde o temprano todos llegan. El momento en que ya no puedes seguir viviendo desde la confusión como si fuera tu casa. El momento en que entiendes que no necesitas ver el propósito completo para empezar a caminar con firmeza. Porque al final, esa ha sido la trampa. Creer que primero debías entenderlo todo para luego actuar. Y no. Primero actúas con rectitud. Primero te ordenas. Primero te disciplinas. Y muchas veces solo después comprendes por qué tuviste que pasar por ahí. Esa es la madurez que muy pocos aceptan. Seguir adelante sin garantías. Sostenerte sin aplausos. Conservar el centro sin explicaciones inmediatas. No porque te hayas vuelto frío. No porque ya no sientas, sino porque por fin entendiste algo esencial. No todo en la vida está para ser entendido en el momento, pero todo puede ser usado para fortalecerte si dejas de resistirte y empiezas a responder con carácter. Tal vez hoy todavía no veas el sentido de lo que estás viviendo. Tal vez sigues dentro de una etapa que te incomoda, te cansa, te hace dudar. Tal vez sigues preguntándote por qué llegó esa pérdida, por qué se cerró esa puerta, por qué el camino se volvió más lento, más incierto, más solitario. Pero incluso ahí, incluso ahora, hay una decisión que sí está en tus manos. ¿Qué tipo de persona vas a ser mientras atraviesas esto?
Esa decisión vale más que cualquier respuesta, porque una respuesta puede calmarte por un momento, pero el carácter te sostiene toda la vida. Y eso es lo que este mensaje quería dejarte claro. Quizá no ves el propósito, porque sigues mirándolo como si tuviera que darte consuelo inmediato. Pero el propósito de muchas etapas no es consolarte, es formarte, es limpiarte de ilusiones, es obligarte a dejar la versión débil de ti que dependía de lo externo para sentirse seguro, es enseñarte a pararte solo, a pensar con claridad, a soportar con dignidad, a elegir con firmeza, a vivir con una profundidad que no se derrumba cada vez que el mundo cambia de forma. Eso es estoicismo vivo, no una frase elegante, no una pose de dureza, no un discurso para parecer fuerte. Es la capacidad de mirar de frente lo que duele y decir, no voy a permitir que esto me convierta en alguien más pequeño. No voy a usar esta herida para justificar mi abandono. No voy a convertir esta etapa en una excusa para vivir sin disciplina, sin dirección y sin respeto por mí mismo. Voy a atravesarla despierto. Voy a atravesarla con postura. Voy a atravesarla de pie. Porque al final no siempre eliges la prueba, pero siempre revelas quién eres en la forma en que la enfrentas. Y quizá ese sea el propósito que no veías. No estabas solo en lo que perdiste. Estaba en lo que debías convertirte. No estaba solo en la caída. Estaba en la fuerza que ibas a descubrir al levantarte distinto. No estaba solo en el dolor. Estaba en el hombre que podía nacer cuando dejaras de huir de él. Así que deja de pedirle a la vida que te explique todo antes de obedecer la lección. Deja de esperar claridad total para empezar a ordenar tu mente, tus hábitos y tu postura. Deja de mirar esta etapa como una pausa inútil. Tal vez aquí se está decidiendo una parte de tu destino interior. Y si es así, entonces no necesitas verlo todo. Necesitas estar a la altura, porque el propósito no siempre se revela con luz. A veces se revela cuando tú, en medio de la oscuridad, decides no arrodillarte.